Estamos en el mes de agosto y como nos habíamos comprometido, íbamos a grabar cápsulas asociadas a la salud infantil. Durante todo este mes de agosto vamos a estar con todos los profesionales de Masquelier Pediatría abordando temas relacionados a su área de especialización. Hoy vamos a estar en compañía del doctor Sebastián Pereira. Él es pediatra y gastroenterólogo infantil. Y con él hoy vamos a estar abordando un tema súper frecuente en la consulta pediátrica y que muchas veces es de muchísima preocupación, genera mucha angustia en los padres y tiene que ver con un capítulo enorme de condiciones que se las engloban dentro del contexto de los trastornos gastrointestinales funcionales de la infancia. Doctor Juan Sebastián. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. También un gusto poder compartir estos conocimientos para la ciudadanía en general. Bueno, cuando hablamos de trastornos gastrointestinales funcionales de la infancia tenemos, varias condiciones. Pero hoy elegimos hablar un poquitito sobre el cólico y cuál es la relación también con la microbiota. Por definición, ¿qué es el cólico? Bueno, el cólico, digamos que dentro de los trastornos gastrointestinales funcionales es lo más común que suele presentarse. Por definición misma es un llanto inquebrantable, insostenible, que suele durar más o menos entre 1 a 3 horas aproximadamente en el día. Eso puede ser de manera continua, como también puede ser de manera fraccionada durante el día. Generalmente se relaciona más, el llanto más intenso suele darse entre la tardecita noche. El por qué no se sabe bien, pero suele ser más de tardecita noche. Y lo importante siempre de la clínica, porque obviamente el cólico puede confundirse con muchísimas otras enfermedades, es que el niño se encuentra alimentándose de manera adecuada y que sube de peso de manera adecuada. O sea, eso es el dato clínico más importante para poder definir realmente si el niño puede estar con cólico o no. El cólico, yo por lo menos lo que percibo en la consulta es que es un motivo de mucha preocupación porque mucho se asocia también el cólico a... Nosotros sabemos que al hablar de trastornos gastrointestinales funcionales es como que no encontramos una causa que le decimos nosotros causa orgánica. Pero hoy por hoy se asocia mucho el cólico a una entidad como la alergia a la proteína de leche de vaca. Dentro de los factores, influyentes en el desarrollo del cólico, ¿cuáles podemos citar y dónde entra ahí, la proteína de la leche de vaca como un factor asociado a los cólicos? Ok. Y bueno, en cuanto al cólico, como ya dijiste vos, también es importante entender que sí, o sea, no todo paciente con cólico es una alergia a la proteína de leche de vaca, definitivamente. Es mucho más frecuente un cólico funcional que un cólico asociado a una alergia a la proteína de leche de vaca, como también puede ser asociado a otras cosas como inclusive invaginación intestinal, o otras enfermedades, para no tratar los detalles, pero básicamente el cólico, lo que se cree más que nada que tiene que ver, ni siquiera se cree hoy en día que está relacionado a dolor, por ejemplo, sino que es más una sensibilidad aumentada a la sobredistensión de la luz intestinal por la presencia de gases, que obviamente en el niño que solamente se alimenta prácticamente todo el día, el proceso de digestión va a fermentar, va a producir gas, va a sobredistender, entonces puede producir más cólicos, ¿verdad? En cuanto a lo que es la alergia a la proteína de leche de vaca, sí es importante entender que no todos los pacientes, pero sí tienen una relación bastante elevada que puede asociarse a una susceptibilidad aumentada a la alergia a la proteína de leche de vaca, es el parto por cesárea, por ejemplo, ¿no? Como sabemos, el parto vaginal es lo que está planeado, digamos. También en ese momento del parto, en el canal vaginal se produce un moco específico que es rico justamente en probióticos, en específico, o sea, en microbiota del moco mismo, que en este caso es el lactobacilo, la bacteria más predominante, que es la que más estudios tiene, que es justamente el lactante al pasar por el canal vaginal, aspira el moco vaginal y eso serían las... Traga. Serían las primeras bacterias que colonizan el intestino, entonces se vio que tienen mejor respuesta en cuanto a factores antiinflamatorios y maduración del lactante que está en contacto por primera vez con el mundo. Y doctor, ahí por ejemplo, si nosotros tenemos el bebé nació y en esa primera hora, que es la hora de oro que nosotros le conocemos, él debería de estar recibiendo el calostro, las primeras gotitas del calostro materno. Sí. Y cuando uno mete, por ejemplo, una fórmula infantil dentro de esas primeras 2 horas de vida, hay un cambio en su microbiota.
Hay un cambio, sí, obviamente, porque como sabemos, no todas las fórmulas son necesariamente estériles. Puede haber contaminación cruzada eventualmente con otros tipos de gérmenes, donde se descubrió también, hay varios reportes científicos que hablan de sepsis, inclusive asociada a fórmula en prematuros, que hayan recibido fórmula por no estar en contacto con su mamá en esa primera hora. Y hoy en día, o sea, ni siquiera hoy en día, por ejemplo en el Nelson, el libro de pediatría básica que nosotros utilizamos ya de la facultad, en ese momento, de hace años atrás, ya se hablaba de que la hora de oro es primordial, inclusive esas primeras maniobras de reanimación, vacuna, aspirado, secreciones lactantes se puede esperar. Hacer primero esa primera hora de estar en contacto directo con la mamá, que tenga su primer contacto con el calostro y así estimular totalmente esa inmunidad innata, pero hacia el lado positivo. Porque nosotros vemos, o sea, cuando nosotros hablamos de, digamos, incidencia o de prevalencia de cólicos, hay una diferencia en aquellos niños que reciben leche materna versus aquellos que reciben fórmula infantil. Sí, porque obviamente el niño estuvo 9 meses en interacción alimentándose a través de la placenta, de lo que la mamá también se alimentaba, formando también la microbiota misma de todo el entorno de ese ambiente. Y al meter una sustancia que es completamente extraña para el lactante, donde ni siquiera del mismo mamífero, digamos, obviamente son preparados químicos especializados y con mucha evidencia científica que son buenos, pero la susceptibilidad genética y los factores que pueden influir en cuanto al lactante por cesárea o parto vaginal, en cuanto a la microbiota y esa interacción que puede generar con la fórmula, puede ser justamente que haga que ser niños, o sea, que sean más susceptibles o a trastornos gastrointestinales funcionales, cólico, disquesia, regurgitación o también inclusive a la... Podemos decir entonces que un niño que se alimenta con fórmula infantil tiene más riesgo de presentar cólicos versus uno que toma leche materna de forma exclusiva desde el nacimiento. Así mismo, no como un factor directo, o sea, no que todo niño que nace por cesárea o que tenga fórmula va a tener cólicos. Claro, o que los otros no van a tener. Con lactancia exclusiva que también tienen cólicos. Así no, pero sí aumenta la posibilidad, aumenta el tiempo de tener estos trastornos. Y ahí te quiero también preguntar una cosita, algo en relación a cólicos. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico, ¿hay alguna prueba laboratorial que podamos hacer para diagnosticar el cólico? No, el cólico es un diagnóstico clínico, ya eso definido de hace varios años, pero ponerle que la última guía que salió fue del 2016, que son los criterios de Roma, que justamente son criterios clínicos que hacen por puntos clínicos, hace el diagnóstico. No hay ningún tampoco estudio diagnóstico que pueda ayudarnos a descartar o a confirmar que ese cólico pueda estar asociándose a alguna enfermedad tipo alergia, por ejemplo. Siempre también la alergia es un diagnóstico clínico. O sea, no hay un análisis en materia fecal que me pueda decir esto es. Como también una importante relación que suelo ver mucho en las consultas es que se suele decir del tema de la intolerancia a la lactosa cuando tiene cólicos también. Y eso no puede ser posible debido justamente a que la leche materna es la que más lactosa tiene entre todos los productores de leche. Y es muy poco probable que sea intolerante a la lactosa y no sería intolerante a la leche materna también. Entonces no todo cólico tampoco es APNB ni tampoco intolerancia. Claro, importante porque me pasa mucho que los padres cuando uno hace la anamnesis en la consulta te dicen y mi hijo le diagnosticaron que tenía cólico con una prueba en la popó. Claro, sí. Entonces es como una confusión de conceptos ahí que es importante aclarar que el diagnóstico es clínico. ¿Y el tratamiento? Tratamiento no hay algo específico, se suelen dar suplementos como por ejemplo fibras líquidas que eso actúan como prebióticos como tipo GOS-FOS, que son algunos tipos de fibras que estimulan también el tránsito intestinal como también la propia interacción con la microbiota propia del bebé, formando su microbiota y así estimulando la maduración y el tránsito intestinal, como algunos probióticos que tienen evidencia científica como el Lactobacillus reuteri o el Lactobacillus rhamnosus que tenemos en Paraguay en distintas marcas, que son los que eventualmente pueden ayudar a mejorar la calidad del cólico, pero no necesariamente son tratamientos, porque son importantes conocer que no son medicamentos, sino que son suplementos. Puede ayudar a acortar el tiempo de llanto, como también los días de llanto, y mejorar, digamos, esa tolerancia también, o esa adaptación a su alimentación misma. Excelente.
Bueno, este fue el capítulo de microbiota y cólicos que estuvimos abordando con el doctor Juan Sebastián Pereira. Él es gastroenterólogo infantil, forma parte de nuestro equipo de Mascalier Pediatría. Y si les gustó este contenido, les invito a que nos sigan en el canal de YouTube en Mascalier Play y también estamos en Instagram con la página de Mascalier Play.